Primera consideración. Esto es el resumen ejecutivo de la fe católica. Dios existe, Jesucristo es Dios, y la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo, si quieren, la Iglesia Católica es la verdadera. Que me perdonen los teólogos, pero el credo es mucho más largo, pero básicamente eso es lo que creemos. Bueno, el libro va de lo primero, solo de lo primero. De Dios Padre existe, un Dios creador existe. Lo que la ciencia demuestra, lo que la ciencia da evidencias, es que un Dios creador existe. El libro no trata de que Jesucristo es Dios, que sí lo es, y tampoco trata de que la Iglesia Católica es la verdadera, que también lo es, y que además hay argumentos científicos en favor de las otras dos afirmaciones. Pero la ciencia no da esas evidencias. De lo que es evidente es de que un Dios creador existe. Creo que este es un libro necesario. ¿Por qué es un libro necesario? Pues mira, lo primero es por lo que dijo John Polkinghorne. Y ahora les explico. John Polkinghorne es probablemente uno de los físicos británicos más importantes del siglo pasado y de este. De hecho, murió en el año 2021. Él fue profesor en Cambridge, fue profesor en, no quiero equivocarme, en Stanford, fue profesor en Berkeley y fue profesor en Princeton. Y se convirtió en sacerdote a la edad de 47 años. Sacerdote anglicano, sacerdote cristiano anglicano. Y él decía, el asunto de la existencia de Dios es la cuestión más importante a la que nos enfrentamos cuando sobre la naturaleza de la realidad. Lo cierto es que si Dios existe, cambia nuestra vida. Si Dios existe, cambia nuestra vida. El libro está lleno de citas de gentes que son ateos y cómo ellos ven la vida bueno, pues somos producto del mero azar. Yo les voy a decir desde el principio, yo sé que no soy producto del mero azar. Yo sé que hace 13.700 millones de años, Dios, eso que llamamos Dios, pensó en José Carlos y me quiso aquí, igual que usted. Y que si él no quisiera, en este momento me desvanecería. Es decir, es un acto deliberado de Dios que yo esté aquí. La segunda razón, los millennials. ¿Quién sabe qué son los millennials? Muy bien. Los millennials son esas personas que han nacido, que tienen hasta 42 años y 27 años ahora. Los que, entre 27 y 42 años. Cuando les preguntan a ellos cuál es la razón principal por la que abandonan la práctica religiosa, el 82% de los millennials que abandona la práctica religiosa lo hace por una supuesta contradicción entre la ciencia y la fe. Es decir, ellos dicen, yo me voy porque la ciencia demuestra que Dios no existe. Y el 63% lo hace además por faltas de evidencias de la existencia de Dios. La buena noticia es que la siguiente generación, la generación Z, es al contrario. La generación Z es mucho más religiosa que los millennials. Pero esta es otra razón. Y sin embargo, nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios. Nunca. La ciencia siempre ha llevado a Dios, pero en los últimos 50 años, y el libro trata de, como usted ha dicho, de la física, de la cosmología, de la matemática, de la biología y de la química, todas esas ciencias llevan a que Dios existe. Otra de las razones por la que es importante el libro es porque rompe mitos. Uno de los mitos es este: cuanto más ciencia, menos Dios. Y los científicos son ateos. Lo cierto es que cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia, más Dios. Y lo segundo, y quédense con esto, ser ateo es de letras. Para todos ustedes que estudiaron filosofía, teología, filología y todas las guías estas, eso es ser ateo. No lo digo yo. Mira, hay un estudio hecho por un genetista israelí que mira los últimos 100 años de premios Nobel. ¿Y en qué creían? Bueno, pues de los últimos 100 años de premios Nobel, de los premios Nobel de física y de química, menos del 10% se consideraba ateo. De los premios Nobel de literatura, más del 30% se consideraba ateo. Pero no solo eso, como también digo en el libro, cuanto más elevada es la ciencia, más te conviertes en teísta.
Decía Heisenberg, creo que viene una cita después, Heisenberg es otro de los padres de la física cuántica, siempre es bueno tener más de un padre. Entonces la física cuántica tiene también más de un padre. Bueno, pues otro de los padres de la física cuántica también decía eso, el primer sorbo de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al final de la copa encontrarás a Dios. Él era un cristiano piadoso y además probablemente habría sido el físico más importante, incluso es probablemente más importante que Einstein, si no hubiera tenido la mala suerte de trabajar para los nazis en contra de su voluntad, no es lo cierto, pero trabajó para los nazis, entonces efectivamente pues eso le puso una etiqueta que, aunque él es también premio Nobel, él fue premio Nobel en 1936. Eso es mentira. Más ciencia, más Dios. La mayoría de los científicos son teístas. La cita que les decía, el primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo de la copa está Dios esperándote. Que nadie se lo tome mal. Christian Amundsen es premio Nobel de Química de 1972. Él decía, solo un idiota puede ser ateo. Ya, lo decía con poca caridad, pero no, tampoco se puede decir más. Y luego decía Arthur Compton, también es otro premio Nobel, él es de física, es el que creó el efecto Compton, pero los físicos que estén aquí, y él decía, a medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remoto. De tal manera que son raros los científicos actuales que defiendan una postura atea. Sí. Les voy a dar algún avance del libro. Primero, el Big Bang. El universo tuvo un principio. Esto está por encima de cualquier duda. Lo que es interesante es que en un estudio en Inglaterra les preguntaban a las personas si cuanta más cosmología conocieran, eso iba a hacerles creer menos en Dios. Más cosmología, menos Dios. O bien, también, si cuando sabían lo que era el Big Bang, eso les hacía no creer en Dios. Lo cierto es que la respuesta fue aproximadamente que el 60 y tantos % de las personas pensaban que sí, que conocer el Big Bang te impedía creer en Dios. Y es exactamente lo contrario. Si hay algo que quiero que se acuerden, mire, el Big Bang demuestra la existencia de Dios. ¿Qué es el Big Bang? El Big Bang es que el universo tuvo un principio. Hace 13.700 millones de años, todo fue creado. Cuando digo todo, es toda la materia fue creada. El tiempo fue creado. Es difícil de entender, pero no había tiempo antes de hace 13.700 millones de años. Por cierto, que el primero que dijo esto fue San Agustín. Cuando San Agustín, los paganos se metían con él cuando hablaba de la creación, y le decían los paganos, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Y él decía, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, esto lo dicen las confesiones, porque no había tiempo antes de que lo creara Dios. Esto lo dice San Agustín y ahora se ha demostrado que es cierto. Christopher Isham es un profesor de física del Imperial College inglés. Dice, quizás el mejor argumento a favor de la tesis del Big Bang apoya al teísmo, es la obvia ansiedad que provoca en físicos ateos. Ahora les voy a decir quién fue el primero que ideó el Big Bang. Pero cuando se ideó, o se propuso por primera vez en los años 1931, por primera vez, y luego se escribió en 1944, todos los científicos ateos se le echaron encima. ¿Por qué? Porque te llevaba a la creación. Porque si ustedes lo piensan, si todo el universo es creado, ¿qué había antes del universo? ¿Quién lo hizo? Un universo que tuvo un principio necesita de un principiador. De la nada, nada se produce. Hay dos opciones para... a ver si tengo esto. Sí. Hay dos opciones para el universo. Solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. O bien el universo tuvo un principio y tendrá un final, o bien el universo es lo que se llama el universo en estado estacionario. No tuvo ni principio ni final. Si el universo es en estado estacionario, es decir, sin principio y sin final, eso no tiene un problema para los ateos. Tampoco lo tiene para los creyentes, pero no tiene un problema para los ateos.
Ahora, en el momento en que el universo tiene un principio y un final, eso sí tiene un problema para los ateos. Porque ¿qué pasó antes? Y eso es lo que intentaron acabar con esa teoría desde 1944 hasta 1966, que se comprueba, estuvieron haciendo mofa a la persona que lo ideó. El universo tampoco es infinito. El universo no es infinito. El universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe cuánto es. El 4%, entre el 4 y el 5% es materia visible. El 20 y tantos % es materia oscura y el 70 y tantos % es energía oscura. En español, no hay más cera que la que arde. El universo no es infinito. Claro, un universo infinito nos aleja de Dios. Pero cuando uno sabe que el universo tiene una materia que es la que es, y que lo único que hace es que se expande, el universo salió de lo que se llama la singularidad, hace 13.700 millones de años. Tuvo una expansión enorme al principio, en millonésimas de segundo se expandió billones y billones de veces, y desde entonces se expande, hace 13.700 millones de años. Pero esto, insisto, esto se comprobó en 1966, y luego, como el ateísmo es concienzudo, pues lo ha intentado probar en contra varias veces. De hecho, los soviéticos mandaron un satélite que se llama el Relikt para intentar probar que aquello no era verdad. Y probaron otra vez que era verdad. Después se lanzó otro satélite, el COBE, que por cierto, el que lo lanzó, que era un señor que se llama George Smoot, digamos, el jefe de esa misión, se convirtió, él es premio Nobel también de física del año 2006, se convirtió también en teísta cuando descubrió que efectivamente no había más necesidad que creer que había un principio del universo. Y la última vez ha habido otro satélite, este satélite, el WMAP, que se ha lanzado y se ha terminado la misión en el año 2012. Y el WMAP ha comprobado que efectivamente aquello que dijo este señor es cierto. Este señor es un sacerdote católico. Él no tiene premio Nobel. Él es el primero que ideó la teoría del Big Bang. Se llama Georges Lemaitre. A este señor, cuando lo dijo, lo que pasa es que yo reconozco que los clérigos no son muy buenos en marketing. Porque él lo llamó, en lugar de llamarlo Big Bang, lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Y, bueno, pues claro, es que si uno lo llama la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, pues tampoco queda. ¿Saben quién le puso Big Bang? Su enemigo. Su enemigo. La némesis del señor Lemaitre era un señor que se llamaba Fred Hoyle. Fred Hoyle era uno de aquellos que había propuesto el universo en estado estacionario. ¿Se acuerdan? Voy a mirarla a usted. Si usted no entiende algo, por favor haga así, ¿vale? Porque lo importante para mí, lo que de verdad es importante es que ustedes lo entiendan. Es una broma. Bueno, voy a mirarla a usted, porque se me ha quedado un poco acongojada. No, voy a mirarla a usted, que es más grande y así me puede usted pegar. ¿Vale? Usted me hace así si estás llevándote. Pero vamos, recuerden, hay dos posibilidades. O el universo está desde siempre o el universo empieza. Solo hay esas dos posibilidades. Si el universo está desde siempre, no tengo ningún problema. Bueno, pues uno de los proponentes de esto se llamaba Fred Hoyle. Y este señor Fred Hoyle, en 1949, en un programa de la radio de la BBC, burlándose del padre Lemaitre, dijo, sí, claro, esto es como el Big Bang. Y de ahí se quedó el nombre de Big Bang. O sea, con una burla. Fíjese lo que es gracioso. Lo que es más gracioso de todo esto, la ironía de la providencia es espectacular, don Jesús, espectacular. Porque lo que es magnífico es que el señor Fred Hoyle al final de su vida se convirtió. El señor Fred Hoyle se convirtió. Lo que es espectacular, y también lo cuento en el libro porque es muy bonito, el padre Lemaitre sufrió desde 1944 hasta 1966 lo indecible. O sea, todo el mundo dice, tú que eres un golfo, un tonto. Pues lo mismo que a mí con los haters en YouTube, pero en foros científicos. Y cuando muere en 1966, 6 meses antes, pasa esto. Estos dos señores se llaman Penzias y Wilson. Ellos son premios Nobel en 1978. Y ellos descubren esto de aquí. ¿Y qué es esto? La radiación cósmica de fondo. ¿Y qué es la radiación cósmica de fondo? Para explicárselo de una forma, y lo voy a mirar a usted. Sí.
La radiación cósmica de fondo es ese ruido que queda después de la primera explosión, para decirlo de una forma. Es el eco de la primera explosión. Recuerden, si el universo no es infinito y ha habido una primera explosión, en algún sitio tiene que haber un eco, una radiación, que además se estimó al principio que iba a ser 5 grados Kelvin y es 3 grados Kelvin. Y esa radiación se llama anisotrópica, es decir, que viene de todos lados. Y estos dos señores, para hacerlo más irónico, eran estudiantes de Fred Hoyle. Es decir, estos dos señores eran sucesores, si quieren, de Fred Hoyle, de aquel que se había reído del padre Lemaitre. Ellos no creían en el Big Bang, ellos creían en el universo en estado estacionario. Y cuando en esta antena de aquí, en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en 1966, captan esto, no se lo creen. Y lo cuento, es muy divertido en el libro, porque no se lo creen y dicen, bueno, esto tiene que haber sido, esto es el rastro de una prueba nuclear que hicimos en las islas no sé qué. Y cuando dicen, ah, no, esto no puede ser, dicen, ah, esto viene de Nueva York, porque estaban al lado de Nueva York. Esto es de que en Nueva York hay tampoco. Ya está. Esto es culpa de las palomas. Las palomas están haciendo cagaditas, de verdad, esto es auténtico, cagaditas en la antena, y entonces eso está creando ese efecto, si quiere, de radiación. Quitaron las cagaditas de las palomas. Por cierto, para todos aquellos que no nos gustan las palomas, las cagaditas de las palomas sí tenían un efecto de radiación, ¿vale? Pero quitaron y se dieron cuenta de que no. Y cuando ya no quedaba otra cosa, dijeron, pues tiene que ser el Big Bang. Se fueron y hablaron con otro señor que se llama Dicke, que estaba a punto de publicar el paper diciendo que él apoyaba la teoría del Big Bang, y en 1964 lo publican y se da por cierto en 1966, 6 meses antes de que fallezca el padre Lemaitre. Con lo cual el padre Lemaitre se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido corroborada. Después de entonces se ha comprobado sucesivas y numerosas veces. Créanlo, el universo forma parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. Es tan cierto como la teoría de la relatividad de Einstein. El universo tuvo un principio, hace 13.700 millones, exactamente hace 13.751 millones de años, más o menos un 1%. Segunda cosa, la segunda ley de la termodinámica. ¿Alguien sabe lo que es la segunda ley de la termodinámica? No los voy a preguntar, ¿no? Vaya. Básicamente, la segunda ley de la termodinámica dice lo contrario, es decir, el universo tendrá un final. Si tiene un principio, tendrá un final. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Bueno, primero, el que la descubrió también fue un católico, se llamaba Ludwig Boltzmann, que era un austríaco. Y también contra él se metieron. Es decir, cuando él dice la entropía, él describe por primera vez lo que es la entropía. Y ahora se lo voy a explicar porque es muy sencillo. También los ateos se estuvieron metiendo con él porque, claro, si hay un final, ¿qué pasa después? Miren, no me crean a mí. Voy a leerles lo que escribió en 1869 un ateo famoso a otro ateo famoso sobre la teoría de la entropía. Dice este señor, y recuerden, la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que el universo se va a acabar, ¿vale? Que se enfriará y se terminará. Y dice este señor, el estado de gran calor original a partir del cual todo se enfría es absolutamente inexplicable. Esto lo está escribiendo antes de que se compruebe que es cierta. Es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción. Y ello presupondría la existencia de Dios. Quien escribe esto es Federico Engels, en una carta a Carlos Marx. En 1869, los ateos sabían que si esto es verdad, presuponía la existencia de Dios. Para que se acuerden, porque además esto les va a dejar muy bien con su cuñado, el agnóstico. Van ustedes a quedar espectacular. Bueno, pues ¿sabes lo que es la segunda ley de la termodinámica? Y yo, no. Pues mira, habla de la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es muy sencillo, es la medida del desorden en un sistema.
la medida del desorden en un sistema. ¿Qué se tienen ustedes que acordar? Pues que la entropía siempre aumenta, el desorden aumenta. El desorden aumenta. Esto es como el cuarto de mi hija Clara, ¿sabe? Que salvo que meta energía, siempre el desorden aumenta. Y lo que dice la entropía es eso, es que el desorden va en aumento salvo que pongas energía para ordenarlo. Es decir, que los fenómenos físicos van siempre en una dirección. De hecho, no me he traído, normalmente lo traigo, es una lata de Coca-Cola. Si ustedes abren la lata de Coca-Cola, ¿qué es lo que pasa? Hagan ustedes todos conmigo. Pues eso es lo que pasa, que la presión de la lata se iguala con la presión de fuera, no a la inversa. ¿Se dan cuenta? No a la inversa. La taza de café, cuando ustedes salgan con una taza de café, la taza de café que está caliente, salen a la terraza y ¿qué es lo que pasa? La taza se enfría, no, la terraza se calienta. Pero la entropía significa que todos los fenómenos físicos pasan en una dirección y no en otra. Y lo que es verdaderamente brillante también es que estamos acostumbrados naturalmente a entenderlo. Y nadie nos lo ha explicado. Les voy a explicar. Imagínense una ¿cómo se llama esto? Una de estas de billar. Una mesa, gracias. Esto es lo que me pasa por haber vivido demasiado fuera. Una mesa de billar. Imagínense que es una mesa de billar americano y que son 15 bolas. Y las bolas hacen lo siguiente, salen de las 4 esquinas de la mesa y se juntan en el centro, en forma de triángulo, y sale una bola blanca. ¿Qué es lo que está pasando? Que está al revés, ¿verdad? ¿Verdad que está al revés? Porque normalmente se tira la bola blanca. Pues eso es físicamente posible. Sin embargo, inmediatamente sabemos que está al revés. Sin embargo, es físicamente posible. Las bolas podrían haber salido de las esquinas, juntarse en medio. Es enormemente improbable. Pues eso es lo que dice la entropía, eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica, para que ya se lo digan a su cuñado el pesado. Ustedes hacen lo de la lata, que queda fenomenal, y les cuentan lo de la bola de billar. Significa que todo pasa en un sentido. Y como consecuencia, el universo se acabará. La energía se acabará, se dejarán de formar estrellas dentro de 100.000 millones de años, y en varios trillones de años tendremos lo que se llama la muerte térmica del universo. La muerte térmica del universo. Entonces ya tenemos que el universo se expande, es limitado, tuvo un principio y tendrá un final. Hay un científico, esto también lo cuento en el libro, hay un científico judío, él estaba en Stanford y luego se fue a una universidad, la Universidad Hebrea en Jerusalén, él es judío ortodoxo, y riéndose de los ateos que decían, digo, mira, pues muy sencillo, mira, lo que nosotros creemos es que hay una entidad que no es material, porque todo lo material se creó en el momento del Big Bang, que está fuera del tiempo, porque el tiempo se creó en el momento del Big Bang, que es inteligente, porque el Big Bang hace un universo que no debería ser como es decir, ordenado, y sin embargo lo es. Bueno, pues eso es lo que nosotros llamamos Dios. Lo que nosotros llamamos Dios es una inteligencia que no es material, que no es temporal y que además, digamos, cuida del universo, que es lo que voy a demostrar ahora. ¿Qué es un universo antrópico? Un universo antrópico es un universo que nos permite estar ustedes allí y yo aquí. Es un universo que permite la vida. Es un universo que permite la vida. Eso es un universo antrópico. Hay 200 variables que si hubieran modificado solo un poquito, ustedes no estarían allí ni yo estaría aquí. Voy a intentar decirlo otra cosa. Si ustedes ven que a su vecino le toca la lotería hoy y mañana y al día siguiente, ¿qué es lo que piensan? Que su vecino está haciendo trampa. O que él sabe cuáles son los números. Bueno, pues eso es lo que nos ha pasado. Pero mucho más. Es lo que nos ha pasado, pero mucho más. Cualquiera de las variables, cualquiera de las constantes físicas que hubiera variado un pelín, ustedes y yo no estaríamos aquí. Le voy a poner dos ejemplos. Primero, la constante cosmológica. La constante cosmológica es la G, está afinada a 120 dígitos. ¿Qué significa? 0,120 ceros y luego un 1, 2.
Ningún físico piensa que eso ha sido por casualidad. Recuerden, las constantes y las leyes físicas no se deducen, no es como las matemáticas. Están ahí y son las que son, y no sabemos por qué. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Pero si no lo fuera, ustedes no estarían allí y yo no estaría aquí. Hay un famoso científico que se llama Turok que le hizo esta pregunta a otro que se llamaba Primar, y dice, bueno, ¿y por qué los electrones siguen las órbitas? Nadie lo sabe. Siguen las órbitas porque siguen las órbitas, es lo que es. Pero si no lo hicieran, nosotros no estaríamos aquí. De hecho, Einstein decía, no podemos esperar el orden que tenemos en el mundo. Y sin embargo hay. Sin embargo hay orden. Sin embargo hay orden y hay belleza y no hay caos. Pero no es lógico esperarlo. En esa explosión original, lo lógico es que no estuviéramos aquí, que todo se hubiera desintegrado en cualquiera de esos momentos. Pero hay otro señor que lo calculó. Calculó uno de los 200 parámetros, uno solo de los 200 parámetros que hace que ustedes estén allí y yo esté aquí. ¿Se acuerdan lo que les dije de la entropía? Bien. Pues este señor Penrose él es premio Nobel de Física del año 2020. Y entonces calculó cómo es posible. La entropía, insisto, el desorden. Tenemos un universo muy ordenado. Hemos podido tener suerte. Hemos podido tener suerte, ¿verdad? Oye, qué suerte hemos tenido. A alguien le toca la lotería, nos ha tocado a nosotros. Mira qué suerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Alfonso. Alfonso le ha tocado la lotería, nos ha tocado la lotería. Mira, Alfonso, vamos a celebrarlo. Pero él dijo, vamos a calcular cuántos décimos de lotería se han repartido. Solo una de las 200 variables. Y lo calculó y dice, vamos a ver, ¿cuántos bariones hay en el universo? 10 elevado a 80. ¿Cuál es la entropía del barión? 10 elevado a 43. Se calcula, porque es el logaritmo, porque se trata de espacios de fase, entonces es 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Es decir, tenemos una décimo y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123. Todos esos son los décimos que se han repartido. Y a Alfonso le ha tocado, ¿pero cuánto es este número? Este número no existe un ordenador que sea capaz de computarlo. No existe un ordenador que ponga tantos ceros. Mire, todo lo que está ahí es una fracción de una fracción de una fracción de ese número. Para hacerse idea, imagínense todo el universo. Cojan el universo, descompónganlo en átomos. Cada uno de los átomos háganlo un cero. Todavía había más ceros. Es decir, te ha tocado la lotería, Alfonso, mira qué suerte, te ha tocado la lotería, y había repartidos todos los números del mundo posibles e imaginables. Y ahora, claro, el señor Penrose dice, esto nos dice cómo de precisa fue la calibración del Creador. Por eso Planck dijo, la ciencia impone la idea de Dios. No te deja duda. No te deja duda. Fred Hoyle, ¿se acuerdan? Fred Hoyle es aquel que se metió con el padre Lemaitre cuando se convirtió. Dice, no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Por cierto, dice lo mismo también de la biología. Voy a ir terminando. Mi favorito, usted prefiere a von Neumann, yo prefiero a Kurt Gödel. Yo creo que es el matemático más importante de toda la historia de la humanidad. También es verdad, mi mujer es austríaca, este señor es austríaco, entonces algo se queda en casa, ¿no? Una cosa. Este señor era muy amigo de este otro señor, que es el señor Einstein. Él, de hecho, emigró de Alemania, emigró de Austria, cuando Austria fue conquistada por Alemania, aunque él era cristiano, y se fue a Princeton y vivió con Einstein. El señor Kurt Gödel, hay varias cosas sobre él que menciono en el libro. Voy a mencionar dos rápidamente. Uno son, y esto voy a mirarlo a usted porque ahora es una cosa difícil. Son los teoremas de incompletitud. Los teoremas de incompletitud son de enorme complejidad. Enorme complejidad. Pero voy a intentar explicárselo como hice con mi hijo Diego, que tiene 11 años y lo entendió. Entonces, ¿cómo se llama usted, perdone? José. José.
Estoy seguro que usted lo va a entender, pero vamos, y si no me hace la señal, ¿vale? Los teoremas de incompletitud llevan a la necesidad de Dios. ¿Qué es un teorema? ¿Qué son los teoremas? Y otra cosa que hizo, por cierto, que esto no lo sabe mucha gente, pero lo menciono en el libro, él demostró también matemáticamente el argumento ontológico de San Anselmo. Para los que sean filósofos, para ustedes de letras y tal, si quiere luego se lo cuenta Monseñor Munilla, que estoy seguro que lo explica mucho mejor que yo. Pero el argumento ontológico de San Anselmo ha sido uno de los, y voy a empezar por aquí, ha sido una de las demostraciones de la existencia de Dios que se ha dejado más de lado, en favor de las 5 vías. Y sin embargo, este hombre hizo el argumento ontológico de San Anselmo, lo puso en formulación matemática, porque él inventó un idioma matemático para que cualquier frase se pudiera poner en forma matemática. Un puñetero genio, de verdad. Un tipo, una cosa espectacular. Von Neumann decía que este era el hombre más brillante que había conocido. Von Neumann decía eso. También es verdad que von Neumann también era austríaco, medio austríaco, con lo cual también todo quedaba en casa. Pero lo cierto es que este señor inventó un lenguaje matemático y puso el argumento ontológico de San Anselmo en forma matemática. Se lo distribuyó a amigos en Princeton. Se quedó allí. Bueno, pues en el año 2020 ha habido unos señores que se llaman Boltzmüller, Paleo, de la Universidad Libre de Berlín y de la Universidad de Viena, que han cogido esa formulación, la han metido en un ordenador y el ordenador ha dicho, metido con programas de consistencia y veracidad, y el ordenador ha dicho, ese es consistente y es veraz. Básicamente, si ustedes quieren, un ordenador les ha dicho que Dios existe. Esto tiene un argumento enorme. Un ordenador ha dicho desde el año 2020 que el argumento ontológico de San Anselmo, creado por Gödel, puesto en forma matemática, es veraz y consistente. Pero vamos a la otra parte, a la parte de los teoremas de incompletitud. El teorema de incompletitud lo que viene a decir es, miren, en cualquier sistema formal hay cosas que son verdad, pero que no se pueden demostrar. Vamos a estar... Si se puede demostrar, es verdad. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿eh? Cualquier cosa que se pueda demostrar es verdad. Muy bien. Pues había otro matemático que se llamaba Hilbert, que decía, llegará el momento en que todo lo que es verdad se pueda demostrar. No solo que lo que se puede demostrar es verdad, sino que todo lo que es verdad se pueda demostrar. Era una de las proposiciones de Hilbert. Llegó este señor, pequeñito, bajito, y demostró que eso no era así. Que en cualquier sistema formal había acciones o proposiciones que podrían ser verdad, que eran verdad y que no se podían demostrar dentro de ese sistema formal. ¿Y cómo se podría demostrar? Apelando a un sistema superior. Es decir, apelo a un sistema superior y entonces en el otro sistema sí puedo probar la veracidad de la proposición del sistema abajo. Pero claro, en este sistema superior siempre habrá también proposiciones que no se puedan probar. Entonces hay que apelar a un sistema superior. Y así consistentemente, ¿hasta qué? Hasta que tenemos que llegar a Dios. Para la demostración y la consistencia de las matemáticas tiene que existir Dios. Eso es lo que este señor demostró. Y ahora se lo voy a decir de una forma para la que ustedes se lo digan a su cuñado, ¿vale? Porque van a quedar que te pasa. Él lo dijo de la siguiente forma, en forma de paradoja. Van a estar ustedes conmigo. Estoy usted conmigo, José. Esta es una paradoja que él propuso, la paradoja del mentiroso, o se llama la paradoja de Epimenides, que es esta frase. Esta frase es mentira. Quiero que piensen todos en esta frase. Esta frase es mentira. Si es verdad, es mentira. Pero si es mentira, es verdad. ¿Se dan cuenta de la paradoja? Pues mire, esto explicándoselo a mi hijo Diego, de 11 años, esto está en el libro, está la paradoja de Pinocho, que es la paradoja de mi hijo Diego, y además quiero que ustedes lo mencionen, y además, pues, Diego, te quiero. ¿Qué me dijo mi hijo Diego? Dice, papá, esto es como lo de Pinocho. Digo, anda, y eso sí, a ver, explíqueme, dime más. Y dice, pues mira, con lo de Pinocho es, si se acuerdan ustedes, a Pinocho le crecía la nariz cuando mentía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le crecía la nariz. Entonces, imagínense que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho la verdad y por tanto no le tendría que crecer. Pero si no le crece la nariz, le tendría que crecer. ¿Se dan cuenta? Es imposible, pero es imposible de solucionar.
Es imposible de solucionar. En ese sistema formal es imposible de solucionar. Y les voy a poner otro ejemplo que les va a darse cuenta de cómo se necesita apelar a algo superior. En el capítulo 51 del Quijote, ¿quién ha leído el Quijote? Ahí estamos, muy bien, eso sí. No Gödel, pero sí el Quijote. Muy bien, hombre, muy bien. Vamos. Bueno, en el capítulo 51 del Quijote, si se acuerdan, a Sancho Panza, riéndose de él, le hacen gobernador de una isla. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a reírnos. Entonces hay unos nobles que le intentan hacer burla, y entonces le dicen, mira, amigo Sancho, tenemos este problema. En esta isla hay un puente y al final del puente hay una horca, y en esta horca, los de esta isla ahorcan a todos aquellos que cruzando el puente mientan y dejan pasar a aquellos que cruzando el puente digan la verdad. Pero tenemos un problema. Ha habido una persona que ha cruzado y le hemos preguntado, ¿a qué viene usted? Y dice, a que me ahorquen. Y ahora pensemos. Si le ahorcamos, ha dicho la verdad y por tanto no merece ser ahorcado. Pero si le dejamos libre, ha mentido y por tanto merece ser ahorcado. ¿Lo ves? Lo de Pinocho, pero mucho más elegante, ¿no? Queda mucho mejor decirlo del Quijote. Bueno. ¿Y qué hace Sancho? ¿Qué hace Sancho? Se queda un momento y dice, mi señor Don Quijote me dijo que cuando la justicia no fuera suficiente, apelara a la benevolencia, a la magnanimidad, que le dejen salir, que le dejen ir. ¿Se han dado cuenta? En el sistema formal de la justicia no tenía problema, no había solución. Ha tenido que apelar a algo superior, la magnanimidad, para solucionarlo. Eso es lo que dicen los teoremas de incompletitud de Gödel. Lo bien que van a quedar con su cuñado. Y termino. La vida, el genoma humano. Una de las cosas, por cierto, ¿cuándo se creó la vida? ¿Cómo se creó la vida? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solo sabemos que se creó. O sea, sabemos que hace 13.700 millones de años se creó el universo, hace 4.540 millones de años se creó la Tierra, hace 530 millones de años hubo lo que se llama la explosión cámbrica y el hombre, el ser humano, apareció hace 300.000 años, pero no sabemos cómo. De hecho, menciono en el libro, hay una entrevista que se hace a un señor que es ateo, que se llama Dawkins, donde le están preguntando, y bueno, entonces, ¿cómo salió de la vida? Entonces, él se ha dicho, pues nadie, al final se va, nadie lo sabe. Y digo, bueno, pues serían los extraterrestres. Los extraterrestres. Como decía Chesterton, cuando uno no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Y es que, de hecho, hay otro señor que se llama Francis Crick, que él era ateo y es uno de los que propuso la doble hélice del ADN, que también creó una teoría que se llama la panspermia, según la cual eran los extraterrestres los que habían traído aquí la vida. Pero claro, eso no hace más que alejar el problema. Bueno, ¿y entonces quién creó a los extraterrestres? Si eso fuera el problema. Pero bueno, ¿qué es hay un señor que se llama Francis Collins. Francis Collins era ateo, era el padre del proyecto del genoma humano. El genoma humano es la codificación de nuestro genoma que duró más de 10 años, se terminó en el año 2004, y él entró como director de ese proyecto siendo ateo. A mitad del proyecto se convirtió en teísta, al final del proyecto él era cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Es probablemente el biólogo más importante de esta generación. Este señor escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. ¿Y qué es el lenguaje de Dios? Pues mire, el ADN, esto lo han visto muchas veces, ¿vale? Esto de aquí son bases nitrogenadas, es decir, el ADN está compuesto por bases nitrogenadas que son estas, la A, C, adenina, citosina, guanina y la T de timina, que se juntan de una forma particular. Y si no se juntan de esa forma particular, la información no pasa. La doble hélice, esto, está hecho de azúcar y de fosfatos. Esto de aquí, si no se junta, insisto, si estos eslabones no se juntan de una forma particular, no funciona. Bueno, pues ¿cuántos pares de bases tenemos? Pues 3.100.000 y pico. Pero se ha descubierto cuál es la célula más pequeña que tiene menos pares de bases. Hay 300.000 pares de bases, 300.000 escalones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que solo esa célula, la más pequeña que existe, que realmente ha sido sintetizada en laboratorio, haya sido creada aleatoriamente?
Si hay 4, GTAC, 4 elevado a 300.000. Una vez más, las probabilidades son inmensas en contra. La célula más pequeña, que es mucho más pequeña de la que usted tiene, o sea que tiene menos pares de bases, una centésima menos de pares de bases que cualquiera que usted tiene. Y eso es solo una de las partes de la célula. El señor Fred Hoyle, por ejemplo, calculó también cuántas proteínas tenemos en el ser humano, 200.000, y dijo, para solo que una se haya podido crear, ha tenido que haber, creo que dijo, 10 veces la edad de la Tierra para que evolucionara. Y eso es la proteína. Y esto es decir, básicamente, una vez más hemos tenido muchísima suerte. Le vuelvo a repetir, la célula más pequeña, sintetizada en laboratorio, tendríamos una posibilidad entre 4 elevado a 300.000. Una vez más, le ha tocado la lotería aquí a mi amigo. Hemos tenido una suerte. Y esta es una cita y con esto termino. Robert Jastrow era el presidente de la NASA del proyecto Apolo y él era ateo. Y dijo, luego se convirtió, pero esto lo escribió cuando era todavía ateo. Dice, para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. Debe ser frustrante. Bueno, y ahora el momento comercial. Yo solo tengo que decir, yo he hecho un voto y es que cada vez que presento cualquier cosa tengo que presentar EWTN. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben qué es EWTN? Magnífico. EWTN es, como ha dicho Monseñor, la televisión católica religiosa más grande del mundo. Es esto, es gratuita, no tiene publicidad, el contenido es exclusivamente católico, el objetivo es evangelizar. Ustedes deben tener esto, o si no lo tienen, por favor, pídanmelo, ¿vale? Fenomenal. Está en todas las plataformas, en Movistar, Vodafone, Orange, en cualquiera. La pueden ver en YouTube, o la pueden ver en televisión a la carta en la web. Es independiente y está dirigida por laicos. No pertenece a ningún movimiento eclesial, no pertenece a la conferencia episcopal, no pertenece a ninguna orden religiosa. Y se sostiene exclusivamente por donativos, sus donativos. ¿Ven por dónde voy? Por si acaso, no lo entendía. Necesitamos su ayuda. Hágame un favor. Tenemos que salir 24 horas al día en el año 2024. Cualquier cantidad que den, se lo agradeceremos. Y además, rezaremos por ustedes. ¿Vale? Entonces, yo tengo que terminar con mi momento comercial y yo creo que ya nada más. Muchísimas gracias y preguntas.